ciclos de la televisión en Cuba que marcaron épocas y trajo alegría dentro de la rutina cotidiana. Por eso no está de más echarle un vistazo a San Nicolás del Peladero. Recordemos. Que ya pasaron. Con esta música tan emblemática comenzaba los jueves uno de los programas humorísticos más importantes y de más teleaudiencia en Cuba. Los más jóvenes no soltaban sus teléfonos celulares y tabletas a menos que San Nicolás del Peladero empezara. Oh, perdón, me equivoqué. Voy de nuevo. 3, 2, 1. San Nicolás del Peladero. Con esta música tan emblemática, comenzaba los jueves uno de los programas humorísticos más importantes y de más teleaudiencia en Cuba durante la década de los 60, 70 y 80. Agamenón. ¿Y qué fila es ella? Parece allá. Agamenón. San Nicolás del Peladero marcó la historia televisiva cubana. Este espacio nació en realidad de un programa que se llamó Ritmos de Cuba. El elenco de actores que trabajaban en esta producción tenía una amplia experiencia en teatro. Entre las figuras se destacaban nombres de la talla de Enrique Arredondo, Natalia Herrera, Enrique Santiesteban, María de los Ángeles Santana, Francisco Almeida, Mario Limonta, Aurorita Basnuevo, Carlos Moctezuma y Germán Pinelli, entre otros. Este programa, a pesar de que finalizó un 26 de diciembre de 1983, ha sobrevivido al tiempo, porque aún permanece en el corazón del público, que lo hizo su favorito. ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! Quiero darle la bienvenida a la enciclopedia viviente, el distinguido Pepe Forte. ¡Oh, Dios! Alguien que sabe una enormidad de todo. También le damos la bienvenida a Michelle Montezuma, hija de Carlos Montezuma, tremendo actor, el que hacía el rol del chulo del pueblo en San Nicolás del Peladero. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos ambos. La enciclopedia. Esto es una cosa, es un milagro. Te tengo ya por segunda vez aquí de colaborador. Vamos a ver, seguramente otra vez más estaré pues acá contigo en tu programa. Gracias, Lena, como siempre, por la invitación. Qué rico. Y Michelle, bueno, pues qué rico poder entrevistarte, amiga. Gracias. Pepe, ¿cómo surgió esto de San Nicolás del Peladero? ¿Cómo comenzó? Mira, en primer lugar, pensarán que tengo 1000 años, ¿no? Yo era un niño cuando este programa comenzó, yo lo recuerdo aproximadamente año 64. El programa originalmente no se llamaba San Nicolás del Peladero, se llamaba Ritmos de Cuba, y era un programa que se fue invirtiendo en el sentido que este programa primero era un programa musical que tenía un cafetín que se llamaba Claro que la Flor de Cuba, y era un programa básicamente musical que tenía sketches cómicos. Y durante los años 60 y finalmente los 70, que es esta época que estábamos comentando aquí ahora, con la ausencia de programas humorísticos que se fueron desapareciendo, como el caso Cachuche Ramón, cuando Manuela Bustamante se fue de Cuba, Casos y Cosas de Casa terminaron eliminando los demás y se quedó para esta época solamente, se quedó detrás de la fachada y se quedó este programa que era los jueves y se convirtió entonces en un programa humorístico que todavía entonces tenía un pedacito de música hasta que en los 80 era simplemente un programa humorístico, pero se llamaba primero Ritmos de Cuba, y por ahí pasó lo mejor de los cantantes y de la música cubana tradicional. A eso voy. Y Michelle, ¿a qué tú crees que se debe el éxito de este programa? Mira, pienso y estoy segura que el éxito de este programa era primero la magia que había entre todos esos actores, grandísimos actores todos. Pienso que hasta el más pequeñito tenía algo bastante importante que aportar al programa. Y, por ejemplo, si ellos hacían alguna morcilla, como se le decía, siempre respetaban el guión. Claro. O sea, no se salían del contexto y se respetaban uno a los otros. Morcilla, para el que no sabe, eso es lo que hacen los actores. Exacto. Usted que no está viendo, cuando están improvisando y meten una cosita, eso se le llama morcilla en Cuba, en el argot del teatro. Exacto, y a pesar que, por ejemplo, tenían un doble sentido a veces las cosas que decían, pues nunca llegaban a la falta de respeto, o sea, era un humor bastante sano, diría yo. Claro. O sea, lo podía ver cualquier, desde el más pequeño de la casa hasta... Porque era costumbrista toda una época, este es un pueblo ficticio de la Cuba del pasado, que además, otra cosa interesante, su papá que era un genio, porque su papá
Carlos Moctezuma, que hacía el famoso personaje de Nico ¿no? Rutina. De Nico Rutina. Era un programa que era curioso en el sentido que fue un programa que lo escribía Carballo Rey. Lo dirigía Sirio Soto con los grandes directores de la televisión cubana. Y el programa, la idea era que fuese un programa crítico de la Cuba del pasado, lo que llamaban en Cuba la pseudo república, que si era república. O sea, era una sátira cómica Una política. burla de que entonces el alcalde era un tirano que hacía fraude, que no se quería del poder, y era burlándose de una Cuba que era mucho más digna que la Cuba del presente. Sin embargo, a pesar de eso, eso se fue diluyendo. La gente lo que pasaba es que disfrutaba muchísimo la gracia del guión, de los personajes, Claro. y todo eso se fue disolviendo. Y después, yo te voy a comentar una cosita, que en los años 70, en el año 77, que Costa programa tuvo un tremendo momento, hay unas coñas, que es otra palabra que se utiliza en el argot, que realmente yo a veces me pregunto cómo fue que pasaron. Coña es como meter una ironía, una cosa. Por ejemplo, ¿no? yo no sé si Michelle se acuerda que recordemos que Plutarco Tuero era el alcalde y el personaje que hacía Pinelli, que era Éufrates del Valle, que era el propietario del único periódico que tenía el pueblo, que se llamaba El Imparcial, que no era para nada imparcial. Ajá. Y hay un momento en que Plutarco le dice a Éufrates del Valle, le dice: ¿hasta cuándo, Juan, que tenés? ¿Hasta cuándo, Éufrates? Tú el único periódico que tiene este pueblo, el único que hace es decir mentiras. Y hubo un momento en que Remigia, que era la esposa de Plutarco, le dice: Plutarco, ¿hasta cuándo? Llevas casi 20 años en el poder. Exacto. Y era en el año 77, faltando 2 años para 20 años de aquello. O sea, que fueron pasando cosas de este tipo en el programa. Sí, sí. Yo quiero que la gente se involucre con esto. ¿Alguien recuerda San Nicolás del Peladero? De los que nos están viendo, ¿recuerdan algunos personajes de los más pintorescos? Porque todos eran personajes maravillosos, espectaculares, cada uno muy diferente al otro. Llámenos al teléfono que está en pantalla y díganos si nos recuerda. Pepe, otra preguntita que tengo por ahí. De estos personajes, tú que te acuerdas todo con lujo de detalles, el personaje del padre de Michelle era Nico Rutina. ¿La alcaldesa cómo se llamaba? Remigia Remigia. Remigia. ¿El esposo de la alcaldesa? era Plutarco Plutarco Tuero, Tuero. que era Enrique Enrique Santesteban. Santesteban. ¿Y Pinelli? Pinelli decía Éufrates del Valle, que era el del Valle. periodista. Y tengo entendido que también estaba el padre de Alexis Valdés, estuvo Sí, también ahí. Sí, como no. Leonel Valdés, Leonel Valdés. Leonel. que venía, había debutado. La historia, ojalá estuviera aquí Alexis. La historia de Leonel es una historia increíble porque, que sepa yo, él era guagüero, o sea, creo que era chofer de la Ruta 9, pero tenía un gran talento como actor. Y creo, si Ahí no está, mira, en pantalla. si no me falta la memoria, creo que él debuta en una serie de Las Aventuras, que eso sería otro programa, Elena. Las Aventuras sería un tema también para este programa. En Las Aventuras que hacía un señor que criaba puerquitos. Sí. Y se decían los puerquitos, no sé qué. Entonces ahí lo trajeron, porque lo que pasa es que estamos hablando de una época que antes del 59 estaba CMQ, entonces estaba Pumarejo por un lado, estaba Guarmestre por el otro, había una serie de televisoras y emisoras. Llega este fenómeno, todo ese esquema desaparece y por tanto, como no hay compañías independientes, los actores empiezan a moverlo de un lado para otro. Entonces, por eso, actores y personajes de otros espacios vienen a parar aquí. Es la razón por la cual Cheo Malanga, que lo hacía Redondo de una manera Enrique magistral, Redondo. que había estado donde traje la fachada, viene a parar acá. Natalia Herrera, que hacía Carmita Carmona, viene a parar aquí. Y se fueron moviendo los personajes. Aurora Claro. Los Nuevos, que Eran estaban como en la alegría. invitados que Exacto, se quedaban y hacían Aurora Los colaboración. Nuevos estaba en Alegría Sobremesa. En Alegría Saltó de Sobremesa. la radio para aquí, una gran actriz. Claro. Entonces, todos se fueron mezclando. Sarita Reyes, Sarita Mario Reyes Limonta. también, Sí, Michelle, ¿qué era para ti ir a esos estudios que seguro ibas de chiquitica, que te llevaba tu papá? ¿Qué te acuerdas de esa época? Bueno, me tocaba porque, bueno, eran los momentos en que también me tocaba salir con él. La verdad, porque ya se había divorciado tu padre. Sí, ya mis padres se habían divorciado, pero bueno, tenían un vínculo muy grande, primero yo y el trabajo, porque fueron artistas los dos y... Quiero decirle a nuestro público que la mamá de Michelle también era una gran vedette cubana, modelo, figurante, Exacto. actriz, cantante, Regla Becerra. Y se casó Trabajó con por Carlos muchos Montezuma. años por Tropicana y de hecho trabajaron juntos en Los Romanos Eran Así. Tremendo show. Exacto, espectacular. Pero... ¿Qué recuerdas ahí en el estudio? bueno, Una anécdota. Anécdotas, bueno, fue justamente un día que me tocaba estar con él y fue en el estudio porque era en vivo, además. Y entonces él venía corriendo porque siempre tenía mucho trabajo, Ajá. la verdad. Y entonces en una de esas iba entrando y se le olvidó el guión. Ajá. Entonces él me miró así y dice,
a esa niña yo la conozco. Y entonces, como te que a partir agarró de eso, me agarró para empezar su... Y eso lo incluyó, porque Lo eso era en incluyó, vivo. exacto. Ese programa no era grabado, ese programa era en O vivo. sea, eso era en vivo. ahí. Sí, porque él me dejó ahí, él se olvidó con el lío del libreto, el guión y todo, por ese acuerdo. Y después él me miró y sí, como diciendo, a esa niña yo la conozco. Y entonces a Y ahí raíz le de vino eso todo. empezó todo bien. este diálogo. Fíjate, si era así que tu papá también actuaba, que se fueron mezclando. Había un programa que era interesante, que me encantaba, en el año 67, que se llamaba Telefiesta, Ajá. que era un cafetín que estaba en Suárez. Tu mamá sabe perfectamente bien esto. Ajá. O era muy chiquitica también tu mamá, pero bueno. Y tu papá actuaba en Telefiesta. En Telefiesta incluso presentaron a Maggie Carles. Me Y parece. todos se fueron moviendo. Era historia. una época todavía muy buena de la televisión cubana en los años 60, en que todavía arrastraba parte del rigor y del fulgor y del glamour que había tenido De la buena televisión, antes del ¿no? 59. Todavía estaba ahí, ¿no? Pepe, ¿por qué este programa sale del aire? ¿Por Mira, qué yo- llega a su fin? Eso sí, francamente no lo sé, porque incluso ya termina siendo en colores y ya terminó siendo incluso grabado. Pero el programa realmente yo no sé, yo me imagino que tiene que haber sido como parte del empobrecimiento de, no sé, de una serie de cosas. Pero francamente a mí, San Nicolás del Peladero, yo sí creo que realmente terminó teniendo el pico más alto en el año 77-78, cuando ya se convirtió, como te dije, al revés de lo que era, Claro. que era ya un programa humorístico, que ya Y solamente dejaron lo quedaba... musical a un Y lado. entonces, no, era al revés. Entonces tenía el momentito en que llegaba a cantar Joséito Fernández o Barbarito Díez. Yo no sé si tu abuela querida pasó alguna vez No por, tengo yo seguramente, conocimiento de eso. tu querida Pero abuela bueno, Elena. seguimos conversando en un ratico. Ustedes dos no se me van. Pero yo Ok. quiero que usted, que me está viendo en su casa, ¿qué personaje de San Nicolás del Peladero era su preferido? ¿Qué recuerda de ese programa? Llámenos al número que está en pantalla y díganos qué piensa. No se me vayan, Pepe y Michelle, que enseguida con ustedes regresamos luego.